Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que se conectan a esta edición de Semana Noticias. Hoy estamos con un invitado, un técnico que nos va a ayudar a entender y poner en contexto muchos de los elementos que hoy pues son noticia en este panorama electoral que vive Colombia. Está con nosotros Víctor Muñoz. Él fue director del DAPRE en el gobierno de Iván Duque y fue alto comisionado, uno de los mayores expertos que tiene el país en inteligencia artificial. Bienvenido, doctor. Cristina, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes en Semana. Doctor Muñoz, usted pues se ha convertido en un analista de referente sobre pues todo este entorno digital que vive Colombia y sobre temas pues de inteligencia artificial, en el cual usted tiene un libro, pero últimamente ha hecho varios comentarios sobre lo que está pasando en la carrera electoral y lo invitamos porque quisiera preguntarle específicamente por un trino en el que usted explica, digamos, que cómo se están moviendo las fichas de los gastos del gobierno en este momento, pues en esta carrera presidencial y a meses definitivos de que se dé la votación de la primera vuelta. Y quería preguntarle de dónde saca o pues cuál es el ejercicio que usted hace para llegar a estas cifras que usted presenta. Bueno, lo primero, y es información pública, digamos que eso es lo relevante, y esto es información que está sobre la mesa, y es cómo el gasto del gobierno o cómo medidas que está tomando el gobierno en temas de subsidios, pues claramente tienen un impacto en lo electoral. Digamos que en lo electoral hay como tres grandes temas que al ciudadano de a pie le importan. Uno es lo que se denomina el concepto de dinero en el bolsillo y es cómo crezco mi ingreso de alguna manera. El segundo es un tema de seguridad y el tercer tema es un tema emocional, aspiracional, de coyuntura en los momentos de votación. Entonces, el gobierno claramente está trabajando sobre el primer punto y es cómo crezco el dinero en el bolsillo. Y me voy como a la primera de las medidas que el gobierno tomó. El incremento del salario mínimo que el gobierno hace, que fue del 23% y que ha tenido toda la discusión que se ha dado al respecto, pues a la gente que recibe ese incremento, estamos hablando de 2.4, 2.5 millones de personas, pues a ellos les importa esos 300.000 pesos adicionales que reciben. Ellos no están en la discusión de si eso es fiscalmente sostenible, si eso el próximo gobierno lo va a poder pagar, porque cuando uno dice crece el salario mínimo, el mensaje es, eso lo tiene que pagar el sector privado. Claro, eso lo tiene que pagar el sector privado, pero eso tiene todo un ciclo, que incluso ANIF hace un estudio, y es que el impacto de ese crecimiento puede estar cercano a los 10 billones de pesos anuales. E inclusive, de esos 10 billones hay un impacto que puede ser cercano a los 3 billones del mismo gobierno, que tiene que pagar, obviamente, las personas que les incrementa el salario mínimo y a otros gastos que están asociados. Entonces, esa es una primer medida que va directo a crecimiento de impactar a 2.4 millones de hogares que están en un segmento que puede ser entre estrato 2 y estrato 3, si lo miramos por estratificación socioeconómica. Ese es uno de los puntos. Me voy al segundo punto, que tiene que ver con el tema de el incremento del valor que reciben las personas que están prestando servicio militar. Y estamos hablando que esto puede crecer a un 70%, a un 100%, entonces volvemos al tema del impacto fiscal, que es el bonificación de servicio militar, y aquí podemos estar hablando de 100.000 personas que se ven impactadas. Esto tiene un costo de 400.000 millones anuales adicionales. Cuando miramos el programa Colombia Mayor, que pasa de 80.000 pesos a 230.000 pesos, estamos hablando de un impacto de 1.700.000 personas. Estamos diciendo, son 150.000 adicionales, que en el término general son, todo el programa termina costando cerca de 8 billones, y es, el gobierno está utilizando recursos, que son recursos que terminan viniendo a los impuestos, y acordémonos toda la discusión que se está dando, que el gobierno permanentemente dice, estoy desfinanciado. Y estoy desfinanciado es porque está creciendo el gasto, que es muy bien, yo estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo que hay que cerrar brechas, pero hay que cerrar brechas con responsabilidad. Hoy tenemos un déficit que implicaría 3 o 4 reformas tributarias para garantizar poder cubrir hoy lo que estamos teniendo déficit en el gobierno nacional. Y hay otros programas como el de renta ciudadana o devolución del IVA, que también eso es un programa que puede beneficiar a 763.000 hogares, que puede tener un valor cercano a los 500.000, estamos hablando de otros 300.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno va sumando, estamos hablando que hay
entre lo que impacta del gobierno más lo que obliga a los privados, en términos del caso del salario mínimo, más el tema de del bonificación en fuerzas militares, más el tema de los jóvenes, más el tema del adulto mayor, es decir, está buscando pegarle a toda la base de la pirámide, que en ese momento puede ser el 60% de los votantes en Colombia, con ingresos adicionales al bolsillo. Entonces, para mí eso no es una estrategia de cierre de brechas, es una estrategia directamente asociada con el concepto de poner dinero en el bolsillo, con un impacto electoral. Usted pues hace este listado de estos, bueno, 5, digamos, programas en los que el gobierno Petro está invirtiendo mucho y a los que muchos colombianos, pues se habla de millones de colombianos que están siendo beneficiados por políticas del gobierno. Pero evidentemente también este tipo pues, de políticas es lo que uno desearía que hiciera un gobierno cualquiera, que es, digamos que aportarle a las personas que menos tienen y darle pues mayores facilidades a las personas que menos tienen. Digamos que nadie criticaría, no sé, el subsidio a los 230.000 pesos para los abuelos de Colombia que no tienen ese dinero. ¿En qué momento esos programas que tienen pues este origen tan loable se vuelven una estrategia electoral tan directa a su juicio? Pasan dos cosas. Todos, y los que hemos tenido la responsabilidad de estar en posiciones públicas, hemos querido, yo creería que todos, hemos querido precisamente mejorar estos subsidios que tengan impacto directo y que en gran medida lleguen más recursos a los ciudadanos. Lo que pasa es que eso tiene que estar acompañado de un tema de responsabilidad fiscal. Entonces eso es como si tuviera uno en el hogar, uno le quiere dar la plata a su hijo de manera mensual, la plata no alcanza, pero entonces todos los meses uno gasta con la tarjeta de crédito para poderle dar ese ingreso adicional. Eso funciona los 3 primeros meses o de pronto hasta los 6 primeros meses. Pero hay un momento en que la tarjeta no tiene más espacio para endeudarse. Hay un momento donde el banco ya no te presta más y hay un momento entonces lo que hace es que colapsa y esa situación de bienestar que se generó por ese ingreso adicional termina desapareciendo porque al final del día no hay con qué pagarlo. Entonces, yo no estoy en contra, que es el mensaje, que se hagan los incrementos. Yo estoy en contra que se haya incrementado el salario mínimo, mucho menos que los adultos mayores, que creo que es a los que más debemos proteger, tengan ese incremento. El tema es el momento en el que se hace, la falta de responsabilidad fiscal que se hace y la falta de análisis de sostenibilidad en el largo plazo. Porque pensemos el 8 de agosto, quien recibe el 8 de agosto, lo que va a recibir es un tren de gastos. Bueno, y esto está muy apostado a que se reelija el candidato, obviamente, afín al gobierno, pero va a recibir es un tren de gastos que difícilmente va a poder sostener. Lo que va a generar es una crisis social y, obviamente, protestas alrededor del tema. Entonces, es una estrategia electoral porque le pone dinero a la gente y la gente, si yo recibo 300.000 pesos más al mes, yo no estoy pensando, eso fiscalmente es sostenible o no. Yo lo que estoy diciendo es, qué bueno y gracias al gobierno estoy recibiendo esta plata, el gobierno está haciendo algo por mí, muy seguramente lo que voy a hacer es, la intención de voto está asociada de manera favorable al gobierno. Estas estrategias ya las hemos visto en Argentina y en otros países. Esto no es nuevo, digamos, esto es un libreto de cómo los subsidios terminan de manera directa impactando las campañas electorales. Se habla pues de un símil muy entendible, que es el tema de la tarjeta de crédito. Y ahí le quisiera preguntar si hay alguna, digamos, prueba o si se sabe si esa tarjeta de crédito se ha pasado más estos meses en donde evidentemente pues el impacto electoral es más grande por la cercanía a las elecciones. Creo que por primera vez el presidente en su declaración anoche o en sus trinos menciona que hay un problema de caja y habla de que si las emergencias económicas, que ya la Corte pues se ha pronunciado sobre una de ellas y falta que se pronuncie de fondo sobre la primera y sobre la segunda de Córdoba, lo que está mostrando esto es que se creció el tren de gastos y que en ese momento, si vía emergencia económica no recibe recursos o vía una nueva tributaria no recibe recursos, no tiene cómo honrar los gastos o el tren de gastos en los que ha montado el gobierno. Ya el presidente lo aceptó, creo que pese a que ese economista nunca ha sido claro en términos de cuál es el ingreso, cuál es el gasto y cuál es el déficit que estamos teniendo en el gobierno y cómo estos gastos adicionales pues generan una presión adicional frente a la situación fiscal del país. Por primera vez ayer creo que está siendo consciente, tenemos un problema de caja,
pero la situación no puede ser, tenemos un problema de caja, entonces la emergencia económica me resuelve. No, es que las emergencias económicas están diseñadas para situaciones imprevisibles, para un terremoto, un huracán, un tema como el del COVID. No para que simplemente decidí crecer el gasto, y entonces como decidí crecer el gasto, pues tengo que pedirle a unos empresarios o las personas naturales que tributen más para sostener la burocracia del Estado. Usted ahora también pues nos mencionaba un tema que muchos expertos económicos han alertado, y es que evidentemente pues muchos colombianos sí están recibiendo más dinero mensual, puede ser porque son las personas del salario mínimo o porque son sujetos de estos subsidios, pero también lo cierto es que están gastando más. En este momento está medido como ese efecto inflacionario que pueda tener todas estas políticas pues, de ayuda a las personas en la economía. Pues de hecho las medidas del Banco de la República que derivó en la salida, bueno, en la manifestación del ministro de Hacienda que no vuelve a asistir a las juntas del banco, es el Banco de la República precisamente toma una medida de subir 100 puntos básicos la tasa de interés, es porque se están sintiendo medidas, presiones inflacionarias, y es porque precisamente no es ni siquiera tanto el crecimiento, es entre el crecimiento del gasto y obviamente el incremento del salario mínimo, y es el mensaje está siendo, si el Banco de la República no toma medidas, vamos a tener una crisis inflacionaria. En este momento Colombia sigue a niveles cercanos al 6%, nosotros debemos tener inflación en niveles cercanos al 3%, todavía está por verse parte del impacto de la inflación del crecimiento del salario mínimo, en especial en temas asociados a los costos que pagan, por ejemplo, los conjuntos donde habita la gente, por el incremento que tiene obviamente las cuotas. Esto se vivió mucho en las asambleas en el mes de marzo y el mes de abril. Entonces, todavía, digamos, falta por sentirse más ese costo, falta por terminar de recibir el costo del impacto en las cosechas, porque obviamente la mano de obra tiene un impacto directo y esto tiene un impacto directo en los alimentos, que el mensaje es: nadie quiere inflación. Inflación es el impuesto más caro para los más vulnerables en Colombia, porque al final del día pues se suben todos los alimentos básicos de la canasta familiar. Entonces, sí hay pruebas, porque es que el Banco de la República tomó medidas que no le gustaron al gobierno y que pues manifestó el ministro de Hacienda que no quería o no volvería a la Junta del Banco. Todas estas decisiones que ha tomado el gobierno Petro frente a estos programas y frente al salario mínimo, ¿de qué manera ayudan o empujan la candidatura de Iván Cepeda? En mi concepto es, si yo soy un ciudadano y estoy recibiendo más recursos, en este caso salario mínimo, la base, por lo menos en la parte de las fuerzas militares, la renta joven o el adulto mayor, el mensaje que yo estoy recibiendo es: hay un gobierno que me está dando más plata, hay un gobierno que está haciendo algo por mí. No tengo la conversación macroeconómica ni la conversación fiscal, entonces esto es bajo la perspectiva de Iván Cepeda de continuar las políticas del gobierno. Esto es un mensaje de: esto es un gobierno que le da recursos a los necesitados. Entonces eso es parte de esa narrativa, e insisto mucho, esto no es nuevo, esto se ha visto en Argentina, se ha visto en otros gobiernos de tinte socialista, y es cómo vía subsidios se busca generar dependencia en los estratos más vulnerables. Estos subsidios, en el caso, digamos, de que gane un candidato que no comparta las ideas de Gustavo Petro, ¿qué tan fáciles son de desmontar? Yo creería, bueno, lo primero es con el salario mínimo no lo devolver, y diría que los subsidios, salvo que sea un subsidio que esté demostrado que no tenga un impacto directo en clase vulnerable, no se deberían desmontar. Entonces, por eso mencionaba que eso es una de esas bombas fiscales que va a recibir el próximo presidente o presidenta de Colombia, y es esos subsidios son muy complejos de desmontar. Lo que hay que moderar es cómo un hogar no está recibiendo múltiples subsidios para no en este caso, gastar sobre el mismo hogar, pero los subsidios va a ser muy complejo desmontarlos, será necesario mantenerlos, y lo que va a ser necesario es revisar cómo no hay concurrencia en más de un subsidio sobre el mismo hogar. Doctor Muñoz, quiero cambiarle de tema. Usted pues también es el fundador de una de las encuestadoras que le están midiendo el pulso electoral al país, que es la encuestadora Guarubo, y quisiera preguntarle en términos generales cómo está viendo la carrera. Bueno, lo primero, y digamos que las elecciones, y si uno hace como un balance, es: hace un año teníamos, bueno, digamos que entre el mes de mayo y el mes de diciembre tuvimos 100 candidatos,
esta lista se depuró de manera importante en los primeros días de enero con el tema de las firmas, que validó la registraduría y los candidatos que terminaron desistiendo. Y estoy haciendo ese corte simplemente para decir lo siguiente. Pasamos de 28 candidatos ya que tuvimos a 14, bueno, Clara López renunció 13 en este momento, pero de esos 13 hay 5 candidatos que realmente están en la carrera y de esos 5 solo hay 3 que en principio parecieran tener hoy alguna posibilidad de ir a segunda vuelta. Estamos hablando de Iván Cepeda, Abelardo Lespriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Claudia López. Sobre esos 5 nombres, creo que las diferentes encuestadoras muestran una tendencia de un Cepeda fuerte, que está entre los márgenes del 33 al 37%, con un grupo de indecisos que todavía pueden estar en un 11%. Eso significa que no me sorprendería que Cepeda cierre en 39% en primera vuelta. Digamos que es un número muy parecido a lo que sacó Gustavo Petro hace 4 años. Un Abelardo Lespriella y una Paloma Valencia, dependiendo de la encuesta, Abelardo está arriba, Paloma Valencia está arriba o están empatados. Entonces el mensaje es 2 candidatos que podrían estar en el margen de error en ese momento compitiendo por ir a esa segunda vuelta, los 2 obviamente de centro derecha, con un tema, y es, hoy están en niveles entre el 20 y el 23%, que para mí lucen un poco bajos, incluso si lo comparo con lo que sacó Rodolfo Hernández, que estuvo cercano al 26 hace 4 años, y un Federico Gutiérrez, que si no recuerdo mal era un 23%. Entonces creería uno que les falta todavía crecer un poco, pero hoy hay más atención en cuál de esos 2 candidatos realmente va a pasar a segunda vuelta, porque pues yo creo que lo de Cepeda está ya absolutamente descontado. No veo en este momento, con la fotografía de hoy, que Iván Cepeda pueda ganar en primera vuelta. Esa es una pregunta que recurrentemente se hace, no la veo. Y veo obviamente una disputa muy cerrada entre Abelardo Lespriella y Paloma Valencia, teniendo Paloma Valencia más votos de centro y Abelardo Lespriella un poco más de votos fuertes de derecha. ¿Eso cómo se va a definir? Digamos que para mí hay un tema importante en el caso de la centroderecha, y es los Santanderes. Ahí está gran parte de la clave, norte de Santander y Santander, y Antioquia y Eje Cafetero, que son las zonas que tradicionalmente votan centro-derecha. Ya para segunda vuelta, quien va a definir en Colombia la presidencia es el Caribe colombiano. Hay también pues una interpretación de muchas personas, y es que el centro, que está pues en último lugar, por decirlo así, de posibilidades de pasar a la segunda vuelta, también podría definir esta elección. Hemos visto como los trinos del exministro Manuel Rodríguez, el suegro de Paloma Valencia, que dice que lo que haga o no haga Sergio Fajardo, pues es lo que definitivamente le va a dar el triunfo o no a Iván Cepeda. ¿Usted qué piensa de eso? Yo no iría a definir, pero yo lo que digo es que es muy importante esa votación. Cuando uno mira los números de Sergio Fajardo y de Claudia López, pueden estar en cerca del 6%. Recordemos que Gustavo Petro le gana entre el 1 y 1.5%, si no estoy mal, a Rodolfo Hernández. Es decir, 6% es muy importante cuando yo pienso en la segunda vuelta. Lo que pasa es que los votantes, digamos, en Colombia los votos no se endosan. Entonces, la pregunta no es qué va a hacer Sergio Fajardo y Claudia López, sino qué van a hacer los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López, y dónde ven ellos más cercanía en una segunda vuelta. Si en un centro tipo Paloma Valencia, o en una izquierda tipo Iván Cepeda. Los veo más lejanos de Abelardo Lespriella, hay que mencionarlo por el espectro ideológico, pero el mensaje es, en Colombia, en segunda vuelta, es muy importante también por quién no votaría. Entonces, acordémonos que en primera vuelta uno termina votando por el que uno quiere, en segunda vuelta prima mucho el por quién no votaría. Entonces, eso puede ayudar a rebalancear un poco la situación, pero estoy de acuerdo con Manuel Rodríguez, y es ese 6%, cuando lo comparo con el 1.5% que le sacó Petro a Rodolfo Hernández, es supremamente importante y sí define la elección los votantes. ¿Pero qué es lo que define? ¿Si pasa Abelardo o Paloma a la segunda vuelta? No. En segunda vuelta ese 6% es fundamental para definir quién es el presidente. Porque lo que uno miraría es, en primera vuelta, ¿qué pasa? Digamos, si el mensaje es, si se retira uno de estos 2 candidatos, que solo podría retirarse Sergio Fajardo, la pregunta es, ¿los votantes de Sergio Fajardo se irían a donde Paloma Valencia? Eso es una hipótesis de Manuel Rodríguez. Yo creo que eso todavía falta por comprobarlo y por preguntarlo a esa base de votantes.
Si se sumaran a la campaña, digamos que uno no endosa los votos, pero digamos que ideológicamente pueden estar cercanos y podría darle un aire adicional. Pero pues yo creo que Sergio Fajardo ha demostrado hasta la saciedad que él quiere ir a la primera vuelta. Él no quiso participar de la consulta, no ha querido participar de alianzas. Creo que ya estamos a 10 días de cerrar la posibilidad de salirse del tarjetón. Yo veo hoy la fotografía, por lo menos con los 13 candidatos que están, que van a primera vuelta. Usted me acaba de hablar del Caribe, pues el Caribe no solamente en esta elección, sino históricamente ha tenido un peso muy grande en las elecciones presidenciales y pues creo que lo vimos en ese episodio del papel que jugaron los ñoños en el tema de Santos. Hoy el Caribe, ¿cuál es el espectro y qué es lo que se juega ahí? El Caribe puede representar en Colombia entre el 20 y el 23% de la votación total. Es decir, es muy importante, es una región muy importante. Usted lo menciona, es cuando Juan Manuel Santos gana, él gana con la combinación Bogotá, Costa Pacífico y Suroccidente, más Caribe. Cuando Iván Duque gana con la combinación Antioquia, Eje Cafetero, Santander Norte, Santander, más el Caribe. Cuando Petro gana, lo que hace es repetir su votación cuando perdió con Iván Duque y logró conquistar el Caribe. Entonces, es decir, el Caribe, si uno lo compara con las elecciones de Estados Unidos, es como los swing states. Son los que han estado, estuvieron con Santos, estuvieron con Duque, estuvieron con Petro. Hoy, si lo preguntamos hoy con los números de hoy, están con Cepeda. Es decir, en los números regionalizados, digamos que no se publican en las encuestas porque la nueva ley establece unos márgenes mínimos de error que se pueden mirar, pero digamos con todos los análisis internos que se hacen es, hoy Cepeda puede estar liderando en el Caribe entre un 50 y 55%, dependiendo del departamento. ¿Qué pasa? Ha perdido Cepeda algo de fuerza en Bogotá versus la que tenía Gustavo Petro. Digamos, eso está permitiendo balancear un poco las fuerzas para lo que podría ser una segunda vuelta. Pero el Caribe es muy importante. Hoy el Caribe tiene más fuerza Iván Cepeda y si Abelardo Esprella o Paloma Valencia de cara a una segunda vuelta quieren tener un chance real, tienen que hacer un trabajo muy importante, en especial en departamentos como Bolívar, Atlántico y Magdalena. Doctor Muñoz, usted digamos que presenta un panorama en dos caras. La primera pues es esta serie de programas que tiene el presidente Gustavo Petro que impactan a millones de colombianos y la segunda pues es este análisis electoral y uno pues casi que podría concluir que usted cree que Iván Cepeda tiene pues amplísimas posibilidades de ganar si se suman esos dos análisis. Digamos que hoy lidera las encuestas, además si uno lo mira en las encuestas podemos estar en desacuerdo en el segundo y el tercer lugar hoy, pero todos estamos de acuerdo que Iván Cepeda lidera las encuestas por encima de un 30% y que en segunda vuelta está por encima de un 40%. Que lo que ha hecho el gobierno tiene claramente tintes políticos, buscando beneficiar, la respuesta es sí. Sin embargo, yo creo que es derrotable, y es derrotable. Obviamente los candidatos que están en competencia tienen que hacer la tarea, pero pues hay regiones como Antioquia, Eje Cafetero y en especial Norte Santander, que no importa todos estos subsidios que estén llegando, están mostrando que son muy de centro derecha y que se mantienen en esa línea, que Bogotá, el pacto, pese a que ganó en Cámara, porque claramente ganó en número de curules, pero en términos de la capacidad de mover la ciudad, perdió también un poco versus el momento de Petro. Entonces, tiene gran chance, pero creo que es derrotable. Es decir, no diría en ese momento, no, es irreversible y definitivamente la segunda vuelta simplemente va a ser trámite, no. Creo que bien sea Paloma Valencia o Abelardo Esprella ya tienen chance de derrotarlo en segunda vuelta. Tienen que terminar de conquistar ese grupo de Claudia López y Sergio Fajardo que van a ser determinantes en segunda vuelta. Y en el Caribe, mucho trabajo en calle, porque el Caribe no se gana a través de redes sociales, no se gana a través de noticias en medios nacionales, se gana caminándose cada uno de los barrios de esos departamentos. Doctor Muñoz, las encuestas, ¿qué tanto logran medir el impacto que tienen pues tanto estos programas o lo que pueda, digamos, hacer la presión que puedan ejercer grupos armados en las regiones? Las encuestas, ¿hasta qué punto, digamos, que logran medir pues factores, digamos, que van más allá de la simple intención de voto que exprese la gente?
En el caso de los subsidios creo que lo miden bastante bien. Digamos que al final del día uno hace las preguntas y eso lo vienen mostrando las diferentes encuestas. Digamos, el diseño muestral que hace el estadístico, que es tomando en cuenta todo el territorio nacional, se llegan a zonas rurales, a zonas urbanas, por estratos, y la respuesta de la gente es muy espontánea. De hecho, cuando uno hace estas encuestas, a medida que que sube uno en los estratos, disminuye la espontaneidad de las personas en la respuesta. Es mucho más fácil, la verdad, hacer encuestas en estratos 1, 2 y 3, la gente es mucho más amable. En un estrato 6 prácticamente nadie te responde una encuesta. Aquí el tema es, en la conversación, la gente es muy espontánea y se anota el respaldo al presidente y por eso tiene una favorabilidad superior al 40% y en este caso al candidato Iván Cepeda. El tema de los grupos armados es más difícil de medir porque sí, cuando uno hace encuestas en zonas como Arauca, ese tema de abiertamente mencionar candidatos que no le gusten o que sean contrarios a la presión que se ve en la región, se siente también y normalmente lo que hacen es responder que no saben o que votarían en blanco. Y ahí sí puede haber una menor medición, pero también tomemos en cuenta que esos municipios pesan menos en el total nacional cuando los miro en temas de potencial electoral. Doctor Muñoz, le quiero hacer una última pregunta. Pues usted nos presenta un panorama de lo que ve hoy, pero falta mes y medio para las elecciones. Falta mucho. ¿Qué tanto puede cambiar el panorama de aquí al 31 de mayo? Mucho. Le voy a poner un ejemplo. Caso consulta. En las consultas del 8 de marzo, cuando uno mira todas las mediciones, Paloma Valencia ganaba la gran consulta con ventaja, pero el efecto Oviedo fue un efecto que cuando uno mira el tema de redes, se sintió con mucha fuerza las últimas 2 semanas. Entonces, si hay crecimientos o hay detonantes, acordémonos que eso se da por un video que él tiene en discusión con otros los candidatos o otros los candidatos donde hace unas menciones a él, y eso le dio a él unas interacciones y una exposición que no había tenido durante los 2 meses anteriores. Entonces si no pasa nada, pues los números se van a parecer mucho a las fotografías que estamos tomando en este momento, pero seguramente vendrán eventos, vendrán debates. Me preocupa que se haya dicho que no hubiera debates, pero pues vendrán entonces debates sobre las ideas y las propuestas de los candidatos. Seguramente también vendrán temas de gobierno, investigaciones de corrupción, denuncias de la fiscalía, es decir, todo eso va generando afectaciones y 6 semanas, 7 semanas es una eternidad en términos de campaña política. Doctor Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado en semana y pues presentarnos el análisis que usted tiene sobre un momento tan estructural para Colombia como son estas elecciones presidenciales. No, muchas gracias. Quisiera cerrar con un mensaje y es muy importante lo que pasó el 8 de marzo. La registraduría mostró mucha solidez en el proceso electoral y yo creo que hay que continuar respaldando a la entidad y a todo el proceso que están realizando de cara al 31 de mayo, porque lo más importante para tener tranquilidad en el proceso electoral es que en este caso el órgano que es responsable tenga el respaldo de todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a que sigan conectados a todas las emisiones de Semana Noticias en donde analizamos el minuto a minuto de esta emocionante contienda electoral para la presidencia de la República.